Y la clave para mí está en el capítulo 15. Y acá es donde quiero que se concentren. Algunas de estas cosas las vimos en el tema pasado. Hice la misma pregunta que voy a hacer ahora, la hice en el tema pasado, pero ahora nos va a hacer masticar aún más porque hay más información. Dice que le ponen el título, el rey de los judíos, ¿no? Arriba, y le crucificaron. Dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué está citando Marcos acá? Está citando Isaías. Entonces está tomando los textos del Antiguo Testamento y los está empatando con Jesús, con lo que a Jesús le pasó. Y dice, y fue contado con los pecadores, dice el texto de Isaías 53. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue camino en el desierto y se encuentra con el etíope? Y el etíope está leyendo Isaías 53 y no lo entiende. ¿De dónde creen que Felipe sacó empatar Isaías 53 con Jesús? A esa altura ya lo sabía, lo habían estudiado. ¿De dónde lo habían estudiado? ¿Se les ocurrió a ellos? No necesariamente, hay una clave. Y la clave está de estos dos hombres que iban camino a Emaús, cuando Jesús les empieza a revelar las escrituras desde el comienzo. Y ellos empiezan a calzar lo que ellos sabían de los escritos y Jesús les empieza a explicar cómo estaba Él en ellos, en esos textos. De ahí viene esto. O sea, a Marcos, para escribir esto, ya tuvo que haber sabido lo que pasó camino a Emaús. Ya los discípulos lo habían estudiado, ya lo habían echado a correr, ya había pasado ese tiempo. Ya Pedro lo sabía, sabía que Isaías 53 hacía referencia a Cristo, antes no lo habían visto. Estas son todas señales posteriores. ¿Ok? Vamos comprendiendo cómo se va gestando esto. Ahora, y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué le están pidiendo? Una señal. O sea, si tú bajas de la cruz, sálvate a ti mismo y dice, eh, así te vamos a creer, ¿no? Para que veamos y creamos, dicen los otros evangelios. Ellos querían que Jesús bajara de la cruz y si lo veían bajar le iban a creer. Pero Jesús no baja. La pregunta que hicimos la vez pasada es, ¿por qué no baja? ¿Por qué? Y habíamos concluido de que realmente Jesús no baja porque no iban a creer. La señal no era esa. La señal tenía que ser la resurrección. No esa. No creerían. ¿Por qué? Porque la semilla cae, tiene que germinar y ahí da fruto. A 30, 60 y a 100. No antes. No da fruto debajo de la tierra. No da fruto antes de cuando recién cayó. Porque cuando está creciendo, la ahogan las espinas y las piedras. Eso es lo que está diciendo Marcos. Eso es lo que nos está revelando a través de su libro. No hay otra forma. Tiene que ser cuando la semilla crezca. Por eso pone todas esas parábolas de la semilla de mostaza que crece y es muy grande. Por eso que está dando todas esas señales. Está preparándonos para ese momento del germinar de la semilla, de dar fruto. Y les dice, en 3 días reedificarás. Ah, bueno, cuando se burla le dice, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eso está también ahí en ese contexto. Sálvate a ti mismo y desciendes de la cruz. Y aquí es donde está la clave, de los 3 días. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Acá es donde está el centro de la señal en el relato. Este es el cúlmine. ¿Por qué? Porque venía el capítulo 16 y en ese último bloque venía esas evidencias. Pero no nos alcanzó a mostrar el texto. Al menos lo que tenemos. Pero tenemos esto que está acá. Los 3 días, la señal. Están pidiendo la señal. Y aquí es donde yo me empiezo a poner
me empiezo a poner nervioso, y yo digo en forma positiva el nervio, se me empieza a erizar la piel, porque todos los textos que vienen atrás, miren cómo nos está impulsando al mensaje final. Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos. Mucha atención. Este es el final del primer bloque de limpiar el terreno, ¿no? Cuando empieza a explicarnos cómo limpia el terreno, está la parábola del sembrador, de las semillas, están todas ahí metidas, la mayoría de los endemoniados liberados, están todos ahí en ese primer bloque. Y termina ese bloque con estos textos, el capítulo 8. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo la señal. O sea, el primer bloque termina con el pedido de la señal. El segundo bloque de la muerte de Cristo también termina con el pedido de una señal. Pero aquí miren lo que responde Jesús. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, ¿qué les dice? No se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero les dice que no. No hay señal. Yo no le voy a dar señal. Y uno dice, ¿pero la da o no la da? El hermano Enio nos está diciendo que sí hay una señal. Y Marco está diciendo que no. Y esto, ¡pum!, genera un bloque. Porque hay que entender cómo está escribiendo. El que está escribiendo esto tiene los hechos 10 años después, por lo menos, después que Cristo resucita. Entonces, él está jugando con la historia y te lo está relatando de cierta manera para llevarte a un clímax. Y aquí va. Miren.